La vasta extensión de las estepas eurasiáticas ha sido hogar de algunos de los jinetes más temibles de la historia. Desde los hunos hasta los tártaros, la caballería ligera de las estepas transformó la guerra con su velocidad, agilidad y tácticas ingeniosas. En este vídeo, exploraremos cómo estos guerreros aprovecharon la movilidad y la formación en cuña para rodear y desorganizar a ejércitos mucho más grandes y mejor armados. En esta primera parte, veremos el origen de la caballería ligera en las estepas, su desarrollo a lo largo del tiempo y cómo estas tácticas únicas revolucionaron el arte de la guerra. Vamos a conocer a los maestros de la velocidad y la estrategia en el campo de batalla. La caballería ligera de las estepas tiene sus raíces en las antiguas civilizaciones nómadas que habitaban las vastas praderas de Yurache. Estas sociedades, que dependían de sus caballos para sobrevivir, desarrollaron un estilo de vida y de combate basado en la movilidad extrema. Desde una edad temprana, los niños nómadas aprendían a montar y disparar arcos mientras galopaban, convirtiéndose en jinetes expertos. Uno de los primeros ejemplos notables de caballería ligera en las estepas fueron los hunos, que en el siglo IV v después de Cristo comenzaron a invadir Europa, desestabilizando el Imperio Romano. Con jinetes armados con arcos compuestos y espadas cortas, los hunos dependían de su capacidad para atacar rápidamente y retirarse antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Su éxito no solo se debía a su habilidad con el arco, sino también a su dominio del caballo. Los hunos eran capaces de maniobrar rápidamente en el campo de batalla, flanqueando a las fuerzas romanas y atacando sus puntos débiles. Su uso de la movilidad y el combate a distancia cambió la percepción de lo que podía lograr la caballería ligera en la guerra. Siglos más tarde, los tártaros y mongoles, descendientes de estas tradiciones nómadas, llevarían estas tácticas a su máxima expresión. Bajo el liderazgo de Gengis Khan y sus sucesores, los ejércitos mongoles dominaron vastas regiones de Asia y Europa, utilizando la caballería ligera no solo como fuerza de combate, sino como un elemento estratégico para controlar territorios inmensos. Antes de continuar, me gustaría pedirles que se suscriban y den like si les está gustando, eso me ayudaría un montón para seguir subiendo vídeos. La efectividad de la caballería ligera de las estepas no se debía únicamente a su habilidad para montar y disparar. También dependía de su equipo especializado y sus tácticas innovadoras. Los jinetes de las estepas estaban armados y equipados de manera muy diferente a los soldados europeos o de Oriente Medio, y esto les daba una ventaja única en el campo de batalla. Los jinetes de las estepas usaban arcos compuestos, que eran más pequeños y potentes que los arcos largos europeos. Estos arcos, hechos de madera, cuerno y tendones, podían disparar flechas con gran fuerza y precisión, incluso a largas distancias. Esta capacidad de atacar a distancia, combinada con la movilidad del caballo, permitía a los jinetes hostigar continuamente a sus enemigos. Los jinetes llevaban varios tipos de flechas en sus carcajes, incluyendo flechas de punta pesada para penetrar armaduras y flechas más ligeras para un disparo rápido. Cada jinete era capaz de disparar múltiples flechas por minuto, manteniendo una lluvia constante de proyectiles sobre el enemigo. Aunque la mayoría del combate se realizaba a distancia, los jinetes también llevaban sables curvos y lanzas cortas para el combate cuerpo a cuerpo. Estos sables, como el chamsir o el sabre, eran perfectos para atacar con movimientos rápidos y cortar con fuerza mientras galopaban a gran velocidad. Los jinetes de las estepas preferían no enfrentar directamente a sus enemigos. En su lugar, utilizaban tácticas de acoso, disparando flechas desde la distancia para desgastar a las fuerzas enemigas antes de retirarse rápidamente. Esta táctica les permitía causar bajas sin arriesgarse a un combate directo. Una de sus tácticas más efectivas era la falsa retirada, donde los jinetes fingían huir para atraer a los enemigos fuera de formación. Una vez que los enemigos estaban desorganizados y expuestos, los jinetes giraban rápidamente y atacaban desde varios ángulos, desmoralizando y desintegrando las líneas enemigas. La formación en cuña, similar a la utilizada por la caballería pesada europea, también era común entre los jinetes ligeros. Al concentrar su fuerza en un punto, los jinetes podían penetrar las filas enemigas y causar confusión antes de dispersarse rápidamente. Estas tácticas y equipamiento hicieron de la caballería ligera de las estepas una fuerza letal, capaz de enfrentarse a ejércitos mucho más grandes y mejor armados. Ahora, veamos cómo estas tácticas se utilizaron en una de las batallas más importantes de la historia, la Batalla de los Campos Cataláunicos. La Batalla de los Campos Cataláunicos, librada en el año 451 después de Cristo, fue uno de los enfrentamientos más importantes del último periodo del Imperio Romano. En esta batalla, las fuerzas hunas, lideradas por Atila, se enfrentaron a una coalición de romanos, visigodos y otros pueblos germánicos. Aunque la batalla terminó en un empate táctico, demostró el poder y las tácticas de la caballería ligera de las estepas. Atila había reunido un gran ejército compuesto no solo por hunos, sino también por aliados y tribus sometidas.
Aunque los hunos eran la columna vertebral de su fuerza, también contaba con infantería y caballería pesada. Liderado por el general romano Flavio Aecio y el rey visigodo Teodorico, y la coalición aliada buscaba detener el avance de Atila hacia el corazón de Europa. Aunque contaban con una fuerza combinada más grande, los aliados sabían que la caballería ligera de los hunos era una amenaza formidable. La batalla comenzó con ambos ejércitos desplegándose en largas líneas. Atila colocó a su caballería ligera en los flancos, listos para rodear a los aliados en cuanto se presentara la oportunidad. Durante los primeros enfrentamientos, la caballería ligera siguiendo su táctica habitual, cargó contra los flancos enemigos y luego simuló una retirada. Esto atrajo a la caballería visigoda a una persecución desorganizada, exponiéndolos a un contraataque repentino de los arqueros montados hunos. Esta maniobra inicial desorganizó a las fuerzas aliadas, causando bajas significativas y desmoralizando a sus tropas. Sin embargo, la resistencia feroz de la infantería romana y la valentía de los visigodos, que luchaban por su propia supervivencia, evitaron un colapso total. A pesar de las tácticas brillantes de Atila, la batalla terminó en un empate táctico. Aunque Atila no fue derrotado, tampoco logró destruir a las fuerzas aliadas. La batalla de los Campos Cataláunicos marcó el comienzo del fin de la expansión huno en Europa, pero demostró la capacidad de la caballería ligera para desafiar incluso a los ejércitos más organizados y mejor equipados. El legado de la caballería ligera de las estepas, especialmente de los hunos y tártaros, no terminó con la caída de sus imperios. Las tácticas y estrategias desarrolladas por estos pueblos influyeron profundamente en las formas de guerra en Europa y Asia durante siglos. Durante la Alta Edad Media, las tácticas de los hunos inspiraron a los caballeros europeos a desarrollar sus propias técnicas de caballería ligera. Los arqueros montados y las maniobras rápidas se convirtieron en un componente esencial de las fuerzas militares, especialmente en las fronteras orientales de Europa. Durante las cruzadas, los europeos se encontraron con tácticas similares utilizadas por los sarracenos y mamelucos, quienes, al igual que los jinetes de las estepas, empleaban la caballería ligera con gran efectividad. Esto obligó a los caballeros europeos a adaptar sus estrategias para enfrentar estas amenazas. Los mongoles, descendientes de las tradiciones nómadas de las estepas, llevaron estas tácticas a su máxima expresión. Con un ejército compuesto casi exclusivamente por caballería ligera, conquistaron vastos territorios en Asia y Europa, adaptando y perfeccionando las estrategias de sus predecesores. La caballería ligera de las estepas dejó una marca indeleble en la historia militar. Sus tácticas no solo demostraron la importancia de la movilidad y la velocidad en la guerra, sino que también influyeron en la evolución de la caballería y la estrategia en todo el mundo. En la segunda parte de este vídeo, exploraremos cómo estas tácticas evolucionaron a lo largo de los siglos y cómo fueron adoptadas y adaptadas por otras culturas. No te lo pierdas.